De hoy nuestro estudio se encuentra en el libro de Habacuc. Ya hemos leído hace unos meses, creo unas semanas, hemos tenido algo de información, algo de una prédica acerca de Habacuc. El día de hoy vamos a hablar un poco más sobre lo que ocasiona en la vida de Habacuc la palabra de Dios, cómo las promesas de Dios cambian la vida del profeta, cómo impactan en su carácter y cómo moldean su persona para ser un mejor siervo para Dios, para provocar un avivamiento. En este libro encontramos solamente 3 capítulos. Si lo pueden encontrar, está son libros muy pequeños, ¿sí? Oseas, Joel, Nahum, Habacuc, ¿sí? Después de Daniel viene Oseas, Joel, Nahum, Habacuc, ¿sí? Allí en el Antiguo Testamento. Y unas páginas después ya vamos a encontrar el Nuevo Testamento. Tal vez unas 5 o 6 páginas después encontramos el Nuevo Testamento. Y Habacuc va a tener solamente 3 capítulos. De hecho, lo podemos leer completo en menos de 10, 15 minutos. Y es un libro pequeño, pero no por eso es un libro superficial. Este es un libro que tiene una profundidad tan maravillosa y en 3 capítulos muestra cómo hay una riqueza teológica tan grande, nos muestra cómo podemos nosotros ser transformados por la palabra de Dios. En 3 capítulos solamente, el profeta Habacuc profetiza o reitera la profecía de Jeremías sobre la invasión de Judá. ¿Y quiénes iban a invadir a Judá? ¿Quiénes iban a invadir Jerusalén? Los caldeos y el ejército de Babilonia. Y esta calamidad es el objeto de este libro. Este libro habla de esta calamidad que está por venir. Este libro es escrito en el año 605 a.C. Y la invasión de Babilonia a Jerusalén va a ocurrir en el año 587. Solamente pasaron unos 13, 15 años para que ocurra esto. Y Habacuc está un poco asustado ante esta realidad, ante el cumplimiento de esta promesa que es inminente. Y Habacuc presenta delante de Dios su corazón, un corazón sincero, un corazón en donde hay temor, sí, por lo que va a venir. Lo que venía era destrucción, lo que venía era calamidad. Por eso el título de esta charla es La voluntad de Dios en tiempos violentos. Tiempos como los que vivimos en la actualidad. Estas imágenes nos llegan desde Afganistán, personas por quienes oramos, pero son imágenes tan crudas, tan, tan difíciles, ¿no? Porque uno ve esta situación y es complicado que no se te conmueva algo, ¿sí? Vemos la manifestación del enemigo, como el enemigo quiere distorsionar lo que Dios ha planeado, su obra perfecta, la imagen de Dios en cada uno de nosotros, pero aquí completamente distorsionados. Y esto es algo, mis hermanos, que el enemigo está haciendo desde el inicio, desde el Génesis. Él quiere distorsionar la imagen de Dios en cada uno de nosotros, porque odia la imagen de Dios en el hombre. Odia que cada uno de nosotros seamos imagen y semejanza de un Dios bueno, de un Dios fiel, de un Dios perfecto. Y él quiere distorsionar. Y estos tiempos violentos que vivimos no solamente a nivel internacional, sino en nuestro país, en donde se anuncia escasez, donde se anuncian alza de precios, donde hay protestas. Hemos vivido el año pasado protestas tan terribles que ocasionaron tantas muertes. Y estos tiempos violentos, ¿acaso no se parecen a estos tiempos de Habacuc?
Habacuc profetiza estos tiempos violentos, profetiza 60 años de invasión de Babilonia a Judá, de invasión por los caldeos, y los caldeos eran conocidos por su crueldad, eran conocidos por sus prácticas tan violentas. Si acaso hemos tenido la oportunidad de ver la película 300, allí vemos la atrocidad con la cual ellos actuaban, la atrocidad de sus actos, de sus prácticas de guerra. Y este pueblo iba a atacar al pueblo de Dios. Esta era una profecía que años antes Jeremías ya había compartido, y a Habacuc le tocaba vivir estos tiempos violentos. Desde que se escribió Habacuc solamente iban a pasar 13, 15, 16 años para que se cumpliesen estos acontecimientos. Y esto es historia, mis hermanos. Esto no es un cuento. Esto es lo que pasó con Jerusalén en el año 587, el poderoso ejército babilónico a las órdenes del caldeo Nabucodonosor destruye la capital de Judá y su templo y obliga a sus ciudadanos a vivir en el exilio. Esto sucedió, mis hermanos. Y, en Habacuc vamos a encontrar, como veíamos hace un momento, solo 3 capítulos, pero al igual que 3 capítulos, 3 escalones para el avivamiento, 3 escalones que transformaron la vida de Habacuc, 3 momentos en donde Habacuc encuentra a un Dios fiel, a un Dios verdadero, a un Dios que le ama. 3 momentos, 3 escalones, y vamos a subirlos deprisa. Y en esos 3 escalones nosotros vamos a ver a un Dios, un Padre que siempre estuvo, que es desde el principio, mis hermanos, dice su palabra, y que Jesús viene a revelarnos, pero no significa que el Padre Celestial existe solamente en el Nuevo Testamento, existe desde el Antiguo Testamento, y es un Padre que anhela una relación profunda contigo, una relación profunda con cada uno de nosotros, una relación sincera, una relación de amor, una relación de bendición. Y vamos a ver cómo el Padre Celestial nos muestra también a cada uno de nosotros cómo debe ser la actitud de un padre, cómo es un padre aquí en la tierra, o cómo debe ser un padre aquí en la tierra, y cómo trae Habacuc, por medio de esta transformación en 3 escalones, el avivamiento para el pueblo. Un avivamiento que no se trata de experiencias, un avivamiento que no es un mover, que no es un sentir, que no es un despertar, mis hermanos, simplemente por concepto, por decirlo así o por definirlo así. Un avivamiento bíblico es el cumplimiento de la voluntad del Padre por parte de sus hijos. Es los hijos de Dios cumpliendo la voluntad del Padre. Y esto es el avivamiento que va a experimentar Habacuc. Y al final va a decir Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En este momento no tiene mucho sentido, ¿verdad? Estas palabras. ¿Cómo Habacuc va a decir con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré? ¿Cómo se va a gozar Habacuc, mis hermanos, si venía calamidad, si en unos años nomás ya iba a venir destrucción? Era la palabra de Dios, pero ¿cómo en Habacuc van a surgir estas palabras? Es lo que queremos aprender en esta mañana. Y el primer escalón es este: una queja sincera. ¿Quién se queja delante de Dios, mis hermanos? Delante de un Dios poderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Quién se puede quejar? Y uno dice, no, estas palabras no encajan, ¿no? ¿Cómo una queja sincera? ¿Cómo puede ser una queja reverente? ¿Cómo nos podemos quejar delante de Dios? Pero Habacuc lo hace. Por favor, acompáñenme al libro de Habacuc. Ya a estas alturas debemos haberlo encontrado todos. Amén. Habacuc capítulo 1, y no tenemos que hacer mucho esfuerzo para darnos cuenta de que es una queja. Es más, el título dice: Habacuc se queja de injusticia. Y más adelante en el versículo 12 el título va a ser:
protesta de Habacuc. Protesta de Habacuc. Y en este momento nosotros tenemos que estar pensando o más o menos imaginando cómo es que va Habacuc a quejarse delante de Dios. Pero Habacuc no teme y habla con estas palabras. Acompáñenme al versículo 2. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás. Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Esta era la queja de Habacuc. Se presenta delante de Dios. Y nosotros tenemos que reflexionar aquí porque tenemos que ver en nuestro interior. Si el profeta se estaba quejando en tiempos difíciles, él veía injusticia, veía violencia, destrucción y calamidad acercándose. Pero cuando nosotros experimentamos tiempos difíciles, ¿cómo es que es nuestra actitud? Cuando un negocio no salió bien, ¿qué es lo primero que piensas? O tal vez Dios está enojado conmigo. ¿Qué es lo primero que piensas? O pateas el tablero cuando la situación se pone difícil, se pone muy, que no es muy claro el panorama. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo nos quejamos? Y en lo más mínimo, ¿cómo es que cuando no te dan un buen servicio, tú reclamas? Lo haces airadamente, te enojas, menosprecias a quien te está atendiendo tal vez. ¿Cómo es nuestra actitud al quejarnos? ¿Cómo es cuando las cosas no salen del todo bien? ¿Cómo es cuando no se cumplen tus expectativas? ¿Cómo es, mis hermanos? Reflexionemos un momento. ¿Cómo respondemos ante la presión? ¿Cómo respondemos cuando algo no salió bien? El salmista también va a quejarse delante de Dios. El Salmo 13, en los primeros versículos, dice, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y mis hermanos, esto puede sonar un poco crudo, un poco duro. Estas palabras pueden ser un poco extrañas, ¿no? En la Biblia están escritas, mis hermanos, y eran hombres hablando con Dios, pero diciéndole, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo veré violencia? ¿Hasta cuándo la injusticia? Pero no eran palabras de menosprecio a Dios, eran palabras de un corazón roto y afligido. El Salmo 31, así como la canción que acabamos de escuchar, nos habla acerca de vasos rotos. El salmista va a decir, Dios mío, tenme compasión, pues estoy muy angustiado, mi maldad me debilita, mis huesos no me sostienen, amigos y enemigos me tienen olvidado como si ya hubiera muerto. Imagínense, amigos y enemigos lo han olvidado, es que no le sirve ni a sus enemigos, mis hermanos. Y esto ya es mucho decir, ¿no? Y va a concluir el salmista y va a decir, parezco un vaso roto. Y mis hermanos, la queja que expresa Habacuc no es diferente a lo que expresa el salmista David. Eran vasos rotos, eran corazones que guardaban dolor, pero que no lo iban a guardar más, sino que lo iban a expresar. Y eran vasos rotos. ¿Y quién quiere un vaso roto, mis hermanos? La otra vez estaba lavando y se me cayó una taza y para que no se me caiga o para que no se rompa, yo la intenté coger y al intentar cogerla ya se había quebrado y me lastimé la mano y me hice un corte un poco profundo. No era no tiene mucho sentido, ¿no? Coger un vaso roto, te vas a lastimar, pero Dios sí nos toma en sus manos, mis hermanos. Somos vasos rotos en manos del alfarero, recordémoslo. Y ese alfarero nos aprecia y él nos da valor. ¿Qué sería del arte sin piezas rotas? Algunos de nosotros hemos visto esto. Aquí en la Universidad Nacional tenemos este ejemplo. Son piezas rotas, son piezas de vidrio, de cristal, son piezas rotas completamente para crear un mosaico hermoso, un mosaico enorme.
mis hermanos, pero una pieza bonita, perfecta, no encaja aquí. Y son piezas rotas las que van a encajar en este mosaico que Jesús más adelante va a llamar iglesia. Y estos vasos rotos, estas piezas rotas, mis hermanos, también somos cada uno de nosotros. Pero aquí podemos ver a Moisés, aquí podemos ver a Nahum, aquí podemos ver a Habacuc, al salmista David. En este mosaico tan perfecto podemos ver vidas rotas, vidas que guardaban gran dolor, pero que no estaban dispuestas ya a guardárselo o a callarlo, sino que iban a expresarlo delante de Dios como una queja reverente, la expresión de un corazón sincero, un corazón con dolor, un corazón roto, pero que el Padre quiere escuchar. Y eso también nos hace bien, hermanos, reconocer en primer lugar que hay dolor, que hay sufrimiento. No negar eso, mis hermanos, porque hay personas que viven negando el dolor y el sufrimiento, que dicen, no, eso ya va a pasar, no, no, no me incomoda, no me duele, pero que en el fondo están guardando cosas. El Salmo 32, David va a decir, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Y no solamente porque cayó el pecado, porque no confesó el pecado, sino también porque guardaba un corazón lleno de dolor. Pero cuando expresa ese dolor, cuando habla acerca de ese dolor y le dice, Dios, ¿hasta cuándo voy a soportar esto? ¿Dios lo menosprecia? No, Dios no lo desprecia, porque no es un corazón hipócrita, porque es un corazón sincero delante de Dios. Y así va a ser, así van a ser las palabras del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, va a decirle el profeta? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc versículo 3, si me acompaña, vamos a leerlo. Me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo y sale torcida la justicia. Esta es la queja de Habacuc, pero en ningún momento eh, menosprecia a Dios. En estos momentos Él está hablando de su dolor. Él no trata de maquillar sus sentimientos ante estas circunstancias de violencia. Él lo va a expresar y le va a decir, Señor, ¿hasta cuándo este dolor? ¿Hasta cuándo esta violencia? ¿Hasta cuándo este sufrimiento? Habacuc estaba hablando con el Padre. Y yo no sé si recuerdas esta película. Yo no la recuerdo de inicio a fin, pero me acuerdo de algunas escenas, de algunas cosas que este padre, que es Will Smith, hace por su hijo, que está sufriendo, que está viendo dificultades en su vida, pero este padre no se queda de brazos cruzados. Este padre va a hacer lo imposible para que su hijo esté bien. Pero ustedes se imaginan un hijo que no le pide nada a su padre. Cuando Habacuc le habla a Dios, cuando el salmista le habla a Dios, ellos están asumiendo algo. Mi Dios es grande, mi Dios es poderoso, mi Dios es justo, este Dios me ama, es mi Padre. Entonces, hablan de esta forma y le dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no mostrarás tu poder? ¿Hasta cuándo veré estas dificultades? Y aquí esta pregunta, ¿no se imaginan a un hijo que no le pide nada a su padre? Aquí debe haber un gran problema porque o no hay una relación con el padre, o el hijo no conoce al padre, o dos, el hijo ha asumido que su padre es un incompetente y no le pide nada. Mis hermanos, cuando un padre recibe
una palabra del Hijo. ¿Qué es lo que hace? Jesús lo va a decir, ¿no? Le va a decir a la gente, ustedes, cuando un hijo les pide un pan, le dan una piedra. Cuando un hijo les pide un pescado, le dan una serpiente. Si ustedes, siendo malos, le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Y esta queja de Habacuc nace porque Habacuc conoce al Padre. Y este Padre no es cualquier Padre, es el Padre Celestial, es Jehová de los ejércitos. Y Habacuc tal vez no puede comprender en este primer escalón, no puede comprender cómo Dios permite estas dificultades, esta calamidad. Y Habacuc le va a clamar a Dios, va a extender sus brazos al cielo y le va a decir, Padre, yo conozco quién eres tú. Por favor, ven, sálvanos. Y él le va a expresar estas palabras al Padre en el primer escalón. Y en el segundo escalón, ahora vamos a ver a Habacuc en silencio. La queja se acabó, ahora toca escuchar. Y estas palabras de Habacuc hacia el final del capítulo, o estas palabras de Dios hacia el final del capítulo 3, capítulo 2, aquí está mal en mi diapositiva, capítulo 2, eh, versículo 20, y dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2, 20. Este segundo escalón, mis hermanos, va a ser esto. Silencio completo delante de la majestad de Dios. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y bueno, Habacuc es parte de toda la tierra y él guarda silencio, completo silencio para oír la voz de Dios. Y en el capítulo 2 vamos a encontrar palabras de Dios. Acompáñenme para leerlo. Capítulo 2, versículo 1. Jehová responde a Habacuc: sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere. Aunque la visión tardara por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá. Aunque tardare, espérala. Porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino y es traicionero, hombre soberbio, no, dice que no me pertenecerá, ensanchó como el Seol su alma. Y dice, y es como la muerte, que no se sacia. Antes reunió para sí a los gentiles y juntó para sí todos los pueblos. Reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. En este momento Habacuc va a guardar silencio ante la respuesta firme de Dios. La respuesta de Dios ante esta queja. ¿Cuál podía ser la respuesta? Podía ser sí, Habacuc, voy a quitar toda violencia. Pero la respuesta del Padre también puede ser no. Pero en cualquiera de los casos, sea sí o sea no, la respuesta de Dios va a ser firme, va a ser fiel, así como dice aquí en su palabra. No mentirá, su promesa se cumplirá. Nosotros pensamos, o se nos ha enseñado, que las promesas de Dios siempre son bienestar, siempre son satisfacción. Bueno, vemos aquí un caso interesante, un caso tal vez único, porque la promesa de Dios va a ser algo difícil de asimilar. Jeremías 25:11, como venía diciendo, es un profeta que va a hablar acerca de lo que está sucediendo en este momento, o lo que está viviendo en este momento Habacuc. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años.
Esto acerca de Jerusalén. Y Jerusalén, como hemos visto como hechos históricos, quedó arrasada en el 587 antes de Cristo. Esta era la promesa que Dios había hecho. Esto es lo que dijo Dios que iba a suceder muchos años antes. Y en Habacuc vamos a ver esa promesa cumplirse. Es difícil ver esto, mis hermanos. Jerusalén quedó arrasada. Y esta era la voluntad de Dios, mis hermanos. Sin embargo, cuando el Padre tiene esta respuesta, Habacuc guarda silencio, espera en Dios, espera en Él, porque Él sabe cómo es su Padre. Él sabe que a pesar de lo que iba a venir, que era duro, había un Padre detrás de eso que anhelaba abrazar, que anhelaba enseñar sí a su pueblo justicia y rectitud, como veíamos en este capítulo 2. Él ama al corazón recto, pero al que no es justo, aquel que no es recto, va a aprender. Y lo hemos visto en versículos cuando leemos en la Biblia que Dios al que ama disciplina y azota, dice, a todo aquel que tiene por hijo. Y Dios tiene este plan para cada uno de nosotros. Es difícil porque la ruina era grande. Mis hermanos, en esta ocasión, la respuesta del Padre va a ser no. Es duro de aceptar, de comprender, pero es una respuesta del Padre, una respuesta firme. Como es cuando nuestros papás queríamos algo, le decíamos, papá, quiero esto, y Él nos dice, no, no, hijo. Es difícil de entender, ¿verdad? Es complicado de comprender porque todo lo que le pides al Padre, el Padre busca darte, ¿no? Y creemos que esa es la dinámica que debe ser siempre. Y cuando hay un no, siempre cuesta aceptarlo. Pero ante la queja de Habacuc en el capítulo 1, la respuesta en el capítulo 2 va a ser no, va a ser esta promesa va a cumplirse, va va a concretarse esta promesa, porque estamos acostumbrados, mis hermanos, y creemos que la voluntad de Dios es nuestra satisfacción personal. Claro, Dios no quiere verte sufriendo siempre, pero en ocasiones la voluntad de Dios puede ser eh, que mediante alguna dificultad, que mediante el dolor, nosotros conozcamos su poder y su amor. En Primera de Tesalonicenses 4:3, Pablo va a decir, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pues si fuera de otro contrario a esto, o de otra forma, la voluntad de Dios, o Pablo hubiera escrito, la voluntad de Dios es vuestra satisfacción, ¿no? Pero no, Pablo dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Una voluntad buena, agradable y perfecta. Claro que sí, pero nunca va a ser superficial, nunca va a ser vana. Y esto es hermoso, mis hermanos, de conocer a un Dios que es firme en sus promesas, un Dios que no tambalea, que su sí es sí, que su no va a ser no también. Y mis hermanos, esto también para cada uno de nosotros, para aplicar en nuestra vida. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y claro que sí, el pueblo de Dios va a experimentar esta santificación a través del dolor, a través del sufrimiento. Claro, si la voluntad de Dios fuera nuestra satisfacción personal, Jesús no hubiera muerto en la cruz. Jesús en Getsemaní pasa un gran dolor. Padre mío, le dice, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Hermanos, estas espinas eran la voluntad de Dios para el Hijo, y Él no rehusó ir a la cruz. Él le dice, Padre, que se haga tu voluntad. Y a través de estas palabras de Habacuc también encontramos esto, mis hermanos, que el profeta, después de oír la voz de Dios, va a decirle, Señor, que se haga tu voluntad,
no la mía, porque este sufrimiento va a traer bendición, porque a través del sufrimiento vamos a encontrar eh, finalmente la verdadera bendición. A través del dolor vamos a encontrar también, mis hermanos, un Dios de amor, un Dios que permite en ocasiones tiempos difíciles, como los que vivimos ahora, pero que no serán para siempre, que no serán constantes. Van a ser por un tiempo, así como el pueblo de Dios que experimentó la invasión de Babilonia. No fue por siglos, no fue por cientos de años, fue por 60 años que ellos experimentaron esa dificultad. Y gracias a Dios por ello, mis hermanos, porque si no, no tuviéramos los libros tan hermosos o historias tan desafiantes como las de Daniel en el foso de los leones, la vida de Daniel como profeta, la vida de Daniel como ejemplo de confianza y fe en Dios, un Daniel junto con sus amigos en el horno de fuego, mis hermanos, mostrando el poder de Dios ante los caldeos, ante Nabucodonosor, no postrándose ante él, mis hermanos, un sufrimiento que va a traer bendición. Y si no me creen, lean todo el libro de Daniel, van a encontrar una riqueza tan grande, pero que tuvo un origen difícil, mis hermanos. Habacuc va a mostrarnos ese origen. Las lágrimas que derramamos cuando sembramos la preciosa semilla, dice su palabra, se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. Y la queja, mis hermanos, la queja que tenía Habacuc en el capítulo 1 se va a transformar en el capítulo 3, que en un momento vamos a verlo. Estas palabras de queja, estas palabras de dolor del corazón de Habacuc van a cambiar porque él calla, él escucha la voz del Padre, espera su respuesta, acepta su respuesta, mis hermanos. Porque va a decirlo, Dios mismo va a decirlo en el versículo 4, el justo vivirá por la fe. ¿Habacuc estaba viendo el beneficio de esta invasión de Babilonia? No. Habacuc estaba viendo a Daniel siendo testimonio en medio de este pueblo. No, pero él estaba viendo con ojos de fe. Claro que le costó aceptarlo, mis hermanos, pero él iba a tomar estas palabras. Es el justo vivirá por la fe, no por la vista, no por lo que ven nuestros ojos ahora en este momento, sino por la fe, sino por lo que Dios ha dicho que hará, aunque parece a veces malo, aunque nos cuesta aceptarlo, lo que Dios ha dicho que hará, mis hermanos, Él lo cumplirá de una manera perfecta, de una manera fiel, de una manera verdadera. Dios tiene un plan para nosotros en estos tiempos. Mis hermanos, y estos tiempos no son diferentes, son de dificultad, ¿verdad? Vemos violencia, ¿sí? Vemos a este pueblo de Afganistán sufriendo. Vemos cosas que nos parten el corazón, esta niñita siendo llevada por el ejército de Estados Unidos. Sus padres no quieren que ella viva bajo la opresión de los talibanes. Tanta gente queriendo huir, mis hermanos, de la opresión del enemigo, de los talibanes. Y esto es difícil de ver, de aceptar. Y Habacuc profetiza esta destrucción, mis hermanos, esto que se va a cumplir, esto que las naciones pudieron ver, mis hermanos. En Romanos 8, 19 al 23, quiero que me acompañen o en sus Biblias o aquí en pantalla. Vamos a leerlo. Dice Romanos 8, 19 al 23. El mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos, pues todo el mundo está confundido y no por su culpa. Ojo aquí, no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. Pero al mundo le queda todavía esperanza. Y esta esperanza se llama Jesús. Aquí el apóstol Pablo está mostrándonos lo que sucede también
cuando la voluntad de Dios se manifiesta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Como hemos visto, nuestra santificación. ¿Y qué es nuestra santificación, mis hermanos? No se trata de portarnos bien. Pues puede ser parte, una pequeña parte, mis hermanos, pero nuestra santificación está aquí. El mundo espera impaciente la manifestación de quienes hemos escuchado la palabra de Dios, de quienes hemos tenido esta pequeña oportunidad de escuchar de un Padre que nos ama, de un Padre fiel, de un Padre justo, de Jesús, el Hijo que decidió morir en la cruz, que decidió obedecer, sujetarse a la voluntad de Dios. Eso es lo que necesita el mundo entero. Y el mundo entero espera impaciente. ¿Se pueden juntar estas palabras? Esperar impacientemente. ¿Tú sabes lo que es eso? Cuando va a venir algo que tú esperas con tantas ansias y tú no puedes ya casi esperar. Eso está sucediendo en el mundo entero. Afganistán está sufriendo esto. Y dice aquí, pues todo el mundo está confundido. Mis hermanos, y si tenemos una verdad, hay que manifestarla. Podemos manifestarla. Ahora en esta era digital no necesitamos salir mucho no necesitamos ir a las calles, conjuntar personas en medios digitales y hablarles de un Padre que les ama. Mis hermanos, esta es la manifestación de los hijos de Dios. Y en esta era digital, pero también abrazándoles, también yendo a las casas, también visitándoles, claro, en este tiempo de pandemia, con algunos protocolos, pero no deteniendo esa bendición que podemos dar. Pero el mundo está confundido, mis hermanos, y esa es la voluntad de Dios. Dice, porque Dios lo decidió así, pero al mundo le queda esperanza, y esta esperanza se llama Jesús. Y Habacuc está completamente convencido de esto. Habacuc no conoció a Jesús, pero él por fe vivía. Y va a decir el capítulo 2, versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y este es el tercer escalón, la gloria de Dios. Un corazón de adoración. Hemos visto el primer escalón de queja, el segundo escalón de silencio delante de Dios y el tercer escalón es adoración. La queja de Habacuc se transforma en alabanza, se transforma en una canción, mis hermanos, porque guardó silencio delante de Dios, decidió escuchar la voz de Dios. Aquí vamos a encontrar rápidamente el capítulo 3 va a empezar diciendo oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y Sigionot no va a ser un lugar, no es un pueblo. Dice sobre Sigionot se refiere a que se debe cantar con vehemencia, con júbilo. Es una indicación de una notación musical de ese tiempo, lo que implica que esta canción o este salmo debe cantarse con mucha fuerza, con mucho gozo, mis hermanos. Y esto es lo que Habacuc o lo que Habacuc va a ver que se produce en su corazón. Mis hermanos, había dolor, había dificultad. La respuesta de Dios había sido no, pero eso no iba a detener la canción de Habacuc. Y en todo el capítulo 3, mis hermanos, no lo vamos a leer completamente, pero si tienen oportunidad, es una canción maravillosa. Ustedes han escuchado esa canción que dice, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguían, jinete y caballo echó a la mar. Bueno, esta canción de Habacuc es similar a esa canción. Es una canción que nos habla del poder de Dios, de su majestad. Pero esta canción va a tener un título o va a tener un estribillo. Y este estribillo va a ser este. Hágase tu voluntad. Y vamos a leerlo, mis hermanos. Acompáñenme. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate
de la misericordia. Wow, estas palabras conmueven, estas palabras son fuertes, mis hermanos, porque este es el estribillo de esta canción, el versículo 2. Este es el coro de la canción. Le dice, oh Jehová, oí tu voz y temí. Y ese temor no es que me voy a esconder o que voy a tener pavor. Ese temor es escuchar la voz del Padre y saber que se trata de la voz del Padre y decir, Él es mi Padre y yo le obedezco. Y luego le dice, Habacuc le dice, hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad. Va a decirlo en el versículo 2, la segunda línea. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Lo que le está diciendo a Dios es, haz tu voluntad. Lo que dijiste que ibas a hacer, hazlo, Señor. Esas son las palabras de Jesús. Esas son las palabras de Abraham al ver que Dios le estaba pidiendo a su único hijo y levantar un cuchillo sobre él y escuchar luego la voz de Dios diciéndole detente. Pero Abraham había dicho, Dios, voy a hacer tu voluntad. Hemos visto, mis hermanos, en unas diapositivas antes, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es nuestra santificación. Y no vamos a hallar esta santificación, mis hermanos, si no ponemos estas palabras en nuestro corazón. Estas palabras también las va a decir Jacob. Estas palabras también las va a decir el salmista David. Estas palabras las va a decir Nehemías. No se haga lo que yo quiero. Voy a hacer tu voluntad, Señor. Voy a hacer tu voluntad. No sé, no voy a poner mis ojos sobre lo que está ahora delante de mi vista, sino voy a poner mis ojos en lo que va a venir mucho, mucho más adelante. Como decía Habacuc, voy a vivir por fe, no voy a vivir por las circunstancias. Hágase tu voluntad, Señor. Y la voluntad de Dios en este tiempo, pues era difícil de aceptar. Era la destrucción de Jerusalén, mis hermanos. Esto era lo que Dios había propuesto y iba a cumplirse esto. Pero Habacuc va a decirle, oh Señor, en medio de los tiempos haz conocer tu obra. En la ira, acuérdate de la misericordia. Porque mis hermanos, esto Habacuc no lo podía detener. Pero su actitud cambia. Ya no es queja. Ya no es silencio. Ahora tocaba cambiar de actitud. Ya no se quejaba por los tiempos violentos, sino que aceptaba esto y por eso tiene en su corazón decirle, oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. En otras palabras, haz tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad en mi vida. En primer lugar es eso, es esta actitud de Habacuc, pero en segundo lugar es la visión de Habacuc. Una visión que nos habla o trae él a memoria lo que Dios hizo en los tiempos antiguos, mis hermanos, desde el versículo 2 hasta el versículo 15. Es extenso lo que él habla, pero tiene una visión de lo que Dios había hecho y lo que Dios había hecho experimentar a su pueblo desde el Génesis. Cómo él había llevado con mano poderosa a su pueblo, o lo había sacado con mano poderosa de Egipto. Cómo con Moisés habían visto tanta bendición, cómo un Dios tan poderoso les extendía su mano y les proveía de pan. Todas estas bendiciones, cómo Dios era de grande, poderoso y temible. Yo quiero que me acompañen a Josué, el capítulo 2, los versículos 9 y 10, ¿sí? Aquí vamos a encontrar al sucesor de Moisés, a Josué, enviando espías a Jericó para ver cómo estaba la situación. Y vamos a leer, quiero que me acompañen a leer los versículos 9, ¿sí? El versículo 9 y 10. Josué capítulo 2, versículo 9. Ellos llegaron a la casa de Rahab. Rahab
los acoge a estos espías y les va a decir: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de nosotros ha caído, perdón, el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país han desmayado a causa de vosotros, porque hemos oído lo que hizo Jehová. Él hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, se ha quedado sin aliento, ha quedado sin aliento hombre alguno, a causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto Habacuc lo estaba experimentando, mi Dios, mis hermanos. Este Dios tan grande, tan poderoso, esto lo estaba viendo Habacuc. Y esta visión que tiene de Dios, un Dios que aplasta a los enemigos del pueblo, de su pueblo, un Dios que va a obrar de una manera poderosa y grande a favor nuestra, mis hermanos. Y esa es la visión que debemos tener nosotros, porque en esta canción, mis hermanos, Habacuc va a destacar el poder de Dios, no solo como un Dios que provee, como un Dios que defiende al pueblo, sino como un Dios que ante la ira, ante su ira, la ira que estaba por venir, iba a mostrar misericordia. Y también vemos en tercer lugar la rendición de Habacuc. Acompáñenme a los últimos versículos de Habacuc, a los versículos eh, los versículos 17, 18 y 19. Los encontramos aquí en la diapositiva. Esta es la respuesta final de Habacuc, es rendirse ante Dios. Y va a decir: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Aquí Habacuc estaba viendo esta destrucción, mis hermanos. Él estaba diciendo lo que iba a suceder. La higuera no iba a florecer. Claro, es un lenguaje poético, ¿no? Él estaba prediciendo aquí la destrucción. No iba a haber vides, ni frutos, no iba a haber producto del olivo. Él dice: aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y las vacas, dice, y en los corrales no hayan vacas, aunque suceda lo que suceda, aunque haya destrucción, hambre, aunque haya pobreza, dice Habacuc, él sabe que va a venir esto, pero su palabra o su expresión va a ser la que debe llenar en este momento nuestro corazón. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerda. Aquí quiere decir: tóquese esta melodía con instrumento de cuerdas. Pero esta era la rendición de Habacuc. ¿Recuerdan cuando él se estaba quejando y diciéndole: Señor, ¿por qué hay destrucción? ¿Por qué hay injusticia? Aquí él estaba rindiendo su corazón delante de Jehová. El capítulo 1 ya no era nada, ya quedó atrás. El capítulo 2 había transformado la forma de ver del profeta. Y en este momento él va a decir: aunque ocurra injusticia, aunque ocurra destrucción, aunque haya dificultad, aunque haya hambre en el pueblo, dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y mis hermanos, esto no se trata de que vamos a vivir en dificultad, en abatimiento, en dolor, no. Esto se trata de la actitud de nuestro corazón. ¿Cuán dispuestos estamos, mis hermanos?
Dios anhela, el Padre anhela bendecir a cada uno de nosotros, pero sabemos cómo es esa bendición, mis hermanos. A veces es a través de la dificultad, a veces es a través del dolor. Dios iba a manifestar su voluntad y la iba a cumplir. Finalmente vemos cómo el profeta Habacuc se rinde ante la fidelidad de Dios y acepta una vez más su voluntad. Iba a ocurrir esta destrucción, mis hermanos. Tal vez no es el final feliz que todos esperábamos, ¿no? Tal vez no vemos a un Dios como en la antigüedad, destruyendo, ¿no? a los filisteos, a todos los profetas que ante Elías se levantaban y murieron. Un Dios poderoso que manifestó su poder de esta forma, ¿no? Aquí estamos viendo un Dios, a un Padre que va a cumplir lo que ha dicho. La respuesta era difícil de aceptar, mis hermanos, pero Habacuc la va a aceptar, no de mala gana. Él va a decirlo, versículo 18, con todo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Él acepta la voluntad de Dios en calma y en quietud. Acompáñenme al versículo 16. Habacuc lo va a decir: oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas. Iba a suceder esta dificultad. Iba a suceder, mis hermanos. Eso ya pasó, es histórico, pero esta dificultad iba a traer bendición. Entonces, podemos concluir en estas tres cosas, mis hermanos, que puede faltar todo, pero la presencia de Dios no puede faltar. Moisés le dijo a Dios un día: si tu presencia no va conmigo, no quiero ir a ningún lugar, no nos saques de aquí. Y mis hermanos, esta debe ser nuestra convicción, que puede faltar todo, pero la presencia de Dios no va a faltar, no puede faltar. En segundo lugar, que la salvación está en Jesús, y esto el mundo entero debe conocerlo. Como hemos visto, Nahum no conoció a Jesús, pero profetiza la bendición que iba a hacer Jesús a través del dolor que iba a aceptar nuestro Señor Jesús, a través de las dificultades que él iba a pasar. Iba a haber bendición al final. Y en tercer lugar, que el avivamiento viene de un corazón consciente del poder del Padre, de las capacidades del Padre, de lo bueno que es Dios, pero también que nos sujetamos a su voluntad. Este es el avivamiento del cual habla Habacuc. No es una experiencia, no es un sentir, no es un mover, mis hermanos. Es el aceptar la voluntad de Dios. Ese es el avivamiento que Él quiere que vivamos. Aceptar su voluntad, aun cuando sea difícil. No siempre va a hacerlo. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, recordémoslo. Pero a partir de que su voluntad es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses nos dice eso. Y al final vamos a poder decir como Habacuc: con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él sabía de dónde venía su salvación. Así como dijo el salmista, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ah, mi socorro viene de Jehová. Él hizo los cielos y la tierra. Eso mismo está diciendo Habacuc. Mi salvación no viene de las riquezas, no viene de que todo salga bien. Mi salvación viene de Jehová. Con todo lo que pueda suceder, yo me alegraré en Jehová. Meditemos, mis hermanos, esta es nuestra actitud cuando las cosas no salen bien, mis hermanos. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Renegamos? ¿Nos quejamos? Mis hermanos, Dios anhela vernos con la actitud de Habacuc. Al principio puede haber alguna queja,
pero delante de Dios con reverencia, hablándole acerca de nuestro corazón. Un corazón adolorido puede ser, claro que sí, pero al inicio, y no nos vamos a quedar con eso, porque vamos a escuchar la voz de Dios, un Dios poderoso, y dice, calle delante de Él toda la tierra. Hay que guardar silencio en ocasiones, mis hermanos. Y al final podamos decir como Habacuc, con todo yo me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová es mi fortaleza. Él hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Estos versículos finales, ¿no? Hablándonos de un siervo. ¿Cómo es un siervo? Un siervo es ágil, llega a las alturas, puede escalar montañas, claro que sí. Y es así como Dios nos capacita. Una vez que pasa el dolor, una vez que la voluntad de Dios es difícil de aceptar, pero la aceptamos y vivimos en esa voluntad, mis hermanos. Ese es el avivamiento. Va a haber un cambio en nuestra vida, aceptando su voluntad, así como lo hizo el Hijo, así como fue Él a la cruz del Calvario y soportó dolor, pero él no estaba viendo el sufrimiento allí, él no estaba viendo ese pedazo de madera, esa cruz que le dio tanto dolor. Él te estaba viendo a ti, me estaba viendo a mí, estaba viendo el producto de esa dificultad. Y mis hermanos, cuando haya dificultad, no nos preguntemos por qué, sino preguntémosle a Dios, ¿para qué está sucediendo esto? Y la respuesta va a ser, mis hermanos, en muchas ocasiones, para nuestra santificación. La dificultad va a venir, claro que sí. Por eso va a decir Pablo, ¿no? Pónganse la armadura de Dios para que puedan estar firmes, para que puedan hacer frente en el día malo. Estamos asumiendo que va a haber días malos, mis hermanos, que van a haber luchas, que van a haber dificultades, pero la palabra de Dios es fiel. Nuestro Dios es un Padre que nos ama y aún en la dificultad, aún en el dolor, mis hermanos, Él muestra su amor y Él nos mostrará su voluntad. Oremos, mis hermanos, para que en nuestras vidas Dios nos revele su voluntad. ¿Qué debemos hacer de aquí en adelante? Y oremos, Señor, hermanos, y obremos como el profeta Habacuc. Aprendamos de este ejemplo, mis hermanos. Oremos, tengamos estas palabras de oración. Amado Dios, vemos tanta violencia a nuestro alrededor. Vemos dificultad, vemos destrucción, pero dice tu palabra, aunque tiemble la tierra, confiaremos en Dios. Y claro, es bonito cantarlo, es fácil decirlo, pero cuando sucede dificultad, Señor, en nuestra vida, nos cuesta aceptarlo, Señor. Y las dificultades que nosotros vivimos, tal vez aquí en Perú, son mínimas comparados con lo que sufren nuestros hermanos en otros países. Mi Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos, haz tu voluntad. Amado Dios, yo te ruego en este día, toques nuestros corazones, nos hables más y más, nos arrepintamos, Señor, de cómo éramos, nos traigamos delante de ti nuestro corazón roto, adolorido, Señor, y tú lo transformes. Eso es lo que necesitamos, amado Dios. Y en este día ponemos una vez más, rendimos nuestro corazón delante de ti, nuestras expectativas las ponemos delante de ti, ponemos delante de ti nuestros sueños, Señor. ¿Por qué? Porque no se trata de que tú cumplirás nuestros sueños. Eso no es lo que tú prometiste. Tú nos dijiste, Señor, que va a haber aflicción, que en el mundo va a haber dificultad, pero que debemos confiar, que podemos resistir porque tú has vencido al mundo. Y en tus palabras, Señor, queremos descansar este día. Te doy gracias, Señor, por Habacuc. Gracias porque tú nos mostraste a través de este profeta, no una persona perfecta, Señor, sino un hombre con dificultades,
con limitaciones, pero que se sostuvo fuerte de la mano de un Dios bueno, de un Dios perfecto, de un Padre bueno. Te damos gracias, amado Dios, por esta palabra que tú nos das. Ayúdanos a aceptarla en nuestros corazones, a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.